cardíaca, como corresponde según el sílabus. Muy bien, una definición general, como alguien lo podría entender a la falla cardíaca, es cuando un paciente tiene incapacidad de bombeo cardíaco, ¿cierto? O sea, poner incapacidad para la eyección del volumen sistólico. Y la manifestación sintomática más importante que nos hace pensar en falla cardíaca es cuando un paciente tiene disnea, ¿ya? Con sensación de falta de aire. Cuando un paciente tiene disnea, uno piensa en dos patologías: o tiene patología cardíaca o tiene patología respiratoria. Entonces, vamos a hablar ahora de la cardíaca, que es la falla cardíaca. La falla cardíaca más frecuente, que se ve tanto desde el punto de vista clínico y también se explica más fisiopatológicamente, o sea, todos los textos cuando ustedes llaman falla cardíaca, generalmente es la falla cardíaca sistólica, ¿ya? O sea que propiamente el defecto está durante la sístole, porque también la falla cardíaca puede ser diastólica, ya esos conocimientos se perfeccionarán cuando ya lleven clínica. Pero fíjense de que si bien el defecto en el bombeo del corazón podría ser una definición, es una definición un poco superficial, porque la definición más correcta, fisiopatológicamente hablando, es lo que están viendo ahí. Si bien existe una incapacidad para el bombeo desde el corazón, del volumen sanguíneo, para poder suplir las necesidades metabólicas del organismo, muchas veces puede suceder de que sí se suplan las necesidades metabólicas tisulares, pero si es que se hace, en realidad esto sería a consta de incrementar la presión del llenado ventricular izquierdo. Entonces, en adelante, la clave fisiopatológica para entender el concepto de falla cardíaca es lo que está ahí. ¿Qué dice? El incremento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo, ¿ya? Ustedes entenderán que durante el llenado del ventrículo izquierdo tiene que haber una presión, ¿cierto? Si esa presión está aumentada, eso ya es un indicador fisiopatológico de que el paciente tendrá falla cardíaca. Muy bien, entonces recordar algunos conceptos. Si estamos diciendo que el paciente tendrá falla cardíaca sistólica más frecuentemente, entonces, ¿qué es lo que se va a deteriorar? El gasto cardíaco. ¿De qué es producto del gasto cardíaco? El volumen de stroke, el volumen de eyección sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, ya saben que aproximadamente 5 litros, ¿no?, por minuto. Y en el volumen de stroke, ¿qué cosa interviene? Que también interviene obviamente en el gasto cardíaco. Interviene la precarga, aquello que le llega de volumen al corazón. Interviene propiamente la contractibilidad de la sarcómera miocárdica, así que si un paciente se infarta y tiene ya tejido desvitalizado post-isquemia, entonces ese tejido, ¿qué es lo que pasará? Al estar desvitalizado ya no tiene buena contractibilidad, por lo tanto se afectará el gasto cardíaco. O si tenemos aumento de la postcarga o cambios de la postcarga, también intervendrá en cambios en el volumen de stroke. Muy bien. Hay que recordar la ley de Frank-Starling. ¿Qué cosa decía la ley de Frank-Starling? Dos variables, ¿cierto? Directamente proporcionales. ¿Cuáles son? El volumen de stroke o la fuerza o el volumen de eyección sistólico, la fuerza de contractibilidad miocárdica. Esa variable es proporcional directamente ¿a qué? Al volumen de llenado del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que es, en otras palabras, también la precarga. O en otras palabras, el volumen al final de la diástole, ¿cómo se le llama? Telediastólico, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? A mayor volumen, mayor fuerza de contracción. A mayor volumen, más se distiende la sarcómera miocárdica, más se elonga y con más fuerza se contrae. Esa es la ley de Frank-Starling. Por lo tanto, por eso es de que en el ejercicio, ¿cierto?, aumenta la precarga, el retorno venoso, ¿cierto? Cuando uno corre, etcétera, aumenta ahí el retorno venoso y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco de 3 a 4 veces. ¿Por qué? Gracias a la ley de Frank-Starling, ¿cierto? Aumenta la precarga, aumenta la contractibilidad. La ley de Frank-Starling, por eso lo vemos así, ¿no? ¿Cierto? Aumenta el volumen de stroke proporcional al incremento del volumen de. Muy bien, acá estamos viendo lo mismo. Fíjense cómo la variable de la ley de Frank-Starling, cómo responde cuando el volumen telediastólico aumenta, por ejemplo, con el ejercicio, y por lo tanto vemos que acá, de la curva que estaría aquí en marrón, cómo se desplaza hacia el verde. Aumenta el rendimiento del ventrículo.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasará en un paciente con falla cardíaca? Llegará el momento en que, a pesar de que ese volumen de eyección, de que ese volumen telediastólico continuamente está llegando al corazón, esa sarcómera miocárdica, por más que se elongue y se contrae, ya no suple al volumen que le llega, ¿cierto? Y por lo tanto, al final, ya la ley de Frank-Starling fracasa. Ya pierde esa correlación entre volumen de precarga y fuerza de contractibilidad, porque eso tiene un límite de elongación. Entonces ya la sarcómera es insuficiente y por lo tanto la ley de Frank-Starling ya no permite ejercer su función de mecanismo compensatorio, ¿ya? Porque a mayor volumen el corazón se contrae más compensando, ya no compensará. Entonces, ¿cuáles son las causas de la falla cardíaca? Uno, la causa más frecuente es que tenga el paciente cardiopatía isquémica, o sea, que tenga antecedentes de enfermedad coronaria crónica, que haya tenido infarto, etc. Segundo, valvulopatías. Ustedes tienen ya un seminario de valvulopatías, se supone que lo más elocuente ahí es que vean valvulopatía aórtica o mitral. Otras causas son las miopatías. A veces hay inflamación en el músculo propiamente, como se ve en el puerperio, eventualmente en algunas pacientes que hacen falla cardíaca puerperal. Y la cuarta causa es frecuente hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, hipertensión arterial mal controlada justamente es causa de falla cardíaca. Arritmia también puede ser causa de falla cardíaca, aunque por lo general suele ser causa de falla cardíaca aguda. Muy bien, otras causas también, la falla circulatoria se denomina, en la que tendremos a la sepsis, anemia, también son causas de falla cardíaca, vamos a explicar después por qué. O puede ser de que el paciente ya tenga el diagnóstico de falla cardíaca y se descompense. Entonces, si estamos hablando de acá, de las variables hasta el momento dichas, que es volumen y fuerza de contractibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿en qué caso se descompensará? Cuando el paciente, por ejemplo, recibe más volumen, ¿cierto? Por ejemplo, va a emergencia, le ponen más cloruro de sodio del que el paciente puede tolerar, o sea, más volumen, y al final más precarga para un corazón que no tiene ya el mecanismo compensatorio de Frank-Starling y por lo tanto se descompensa. Salud. O falta de adherencia. ¿Adherencia qué? Como el paciente tiene sobrecarga de exceso de agua, es un estado de sobrehidratación patológico, entonces, ¿qué es lo que toman los pacientes? Medicamentos diuréticos. ¿Qué puede pasar? Que el paciente no tomó su medicina diurética, entonces falta adherencia, le denominamos. O los otros factores que descompensan la falla cardíaca son todas aquellas causas, miren ahí, que tienen en común la cirugía, que el paciente tenga un stroke, que tienen en común, que son situaciones de estrés. ¿Ya? Entonces, situaciones clínicas de estrés, también puede haber sido un accidente de tránsito, puede haber sido un gran quemado, etc. Son situaciones en las que hay gran descarga adrenérgica. Y la descarga adrenérgica puede descompensar también la falla cardíaca por su acción en el miocardio. Muy bien, entonces fíjense, hablamos de dos tipos, la clasificación de falla cardíaca, que puede ser aguda, y la aguda puede ser porque el paciente tiene una falla cardíaca que recién ha iniciado, por ejemplo, se infartó y hizo falla cardíaca aguda, ¿cierto? Se infartó, el tejido se necrosó, entonces ya es una falla cardíaca aguda. O puede ser porque se descompensa una falla cardíaca crónica. Y entonces todo eso es denominado como aguda. O la otra es denominarlo falla cardíaca crónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que frecuentemente vemos o de qué es lo que estamos hablando normalmente cuando hablamos de falla cardíaca? De la falla cardíaca crónica, ¿ya? Entonces, es la dolencia en sí generalmente es crónica. Y ya les dije que puede ser sistólica, diastólica, y la que más se suele explicar es la sistólica. Entonces fíjense, ahí tienen el corazón. Entonces miren, ahí en el video ahí está el bombeo de ambas cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Acá está la contracción ventricular izquierda, la eyección aórtica.
Muy bien, ¿cuál es el defecto que estamos diciendo con el que comienza fisiopatológicamente la falla cardíaca? Aumento de la presión del venado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ya ese ventrículo izquierdo ha cambiado de forma. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Justamente esos cambios de forma estructurales del ventrículo izquierdo están relacionados a la causa. Ya hemos dicho cuáles son las causas: hipertensión, valvulopatías, por ejemplo. Entonces, como consecuencia, hay aumento de la presión del venado del ventrículo izquierdo. Y fíjense que esas presiones se van a transmitir no solo al ventrículo izquierdo, sino acá. ¿Qué cámara es esta? De la aurícula izquierda. ¿Dónde desembocan acá? Las venas pulmonares. De tal forma que se va a transmitir dichas presiones a través de las venas pulmonares hacia la circulación pulmonar, ¿cierto? Venosa. Entonces, ¿hasta dónde llegará? Propiamente llegará hasta la membrana alveolo capilar, ¿cierto? O sea, estamos hablando ya de la circulación capilar pulmonar terminal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasará si es que hay un incremento de las presiones que se están transmitiendo desde acá, desde la falla cardíaca del lado izquierdo? Esto, al llegar al pulmón, ¿qué es lo que va a producir? Paso del líquido hacia el alveolo, simplemente por incremento de la presión. O sea, se produce un trasudado. Entonces ese alveolo se va a llenar de agua, de líquido, de trasudado, y el paciente ¿qué va a tener? Disney, ¿cierto? La sensación de falta de aire porque el paciente tiene hipoxemia, ¿cierto? Naturalmente, porque hay un defecto de la hematosis. Entonces, ¿por qué? Si se les pregunta por qué existe disnea fisiopatológicamente, porque ha habido un incremento de las presiones a nivel del capilar pulmonar, ¿cierto? Y por lo tanto hay líquido a nivel alveolar. Listo. Entonces fíjense, ya se comprometió acá el capilar pulmonar, por lo tanto hay disnea, pero ahora se puede comprometer también el lado derecho del corazón. Entonces, en el lado derecho del corazón, ¿quién tenemos? La arteria pulmonar, ¿cierto? Que también se distribuye hasta llegar al capilar. Entonces, es ahí cuando ese incremento de las presiones que han comenzado desde el lado izquierdo, desde las cámaras izquierdas, se va a transmitir ahora por la circulación pulmonar hacia el lado derecho. Y por lo tanto, ¿dónde se transmitirá? A la arteria pulmonar, ventrículo derecho y aurícula derecha, ¿cierto? Y de la aurícula derecha, ¿a quién tenemos? A la vena cava superior, ¿no? ¿Y quién contribuye a la formación de la vena cava superior? ¿A dónde? A preguntar. A ver tú. ¿Quién forma la vena cava superior? La yugular. ¿Quién? La yugular. La yugular. ¿Con quién? La facial. No, no es la yugular. ¿Es la conjunción de quién? De los troncos brachiocefálicos. Después recién llegará la yugular. Repasen su anatomía básica, se les va a preguntar. Al final entonces se transmitirá en la yugular. Y nosotros vemos que ven acá, la yugular visiblemente externa, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos que la yugular externa en un paciente con falla cardíaca está dilatada, ¿ya? Es porque el paciente está congestionado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Miren, la congestión comenzó acá. Primero es una congestión cardiopulmonar. Primero acá se congestiona acá las cámaras izquierdas y se congestiona el pulmón, congestión cardiopulmonar. Y la siguiente congestión será la congestión ya sistémica. ¿Sistémica por qué? Porque ya ha llegado incluso a comprometerse las venas yugulares. Entonces ya eso es un signo de congestión sistémica por la falla cardíaca. Y no solo esto, miren, también se puede transmitir por la vena cava inferior, llegará entonces al hígado, el hígado también se congestiona, hay hepatomegalia, doloroso la palpación, o incluso también se va a comunicar hacia la vena porta. Si se comunica hacia la vena porta, ¿en qué terminará eso? También en fuga de líquido hacia el espacio peritoneal, por lo tanto podría haber ascitis. Y puede continuar por la circulación. Y toda esta transmisión por la circulación venosa no será otra cosa que el incremento de la presión hidrostática. Y al final el incremento de la presión hidrostática lo que genera ¿qué? Genera edema. ¿Ok? Listo.
Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que hemos dicho? Hemos dicho de que para que el paciente esté congestionado a nivel cardiopulmonar o el paciente tenga disnea, es porque el paciente que tiene incremento de las presiones a nivel del capilar pulmonar. Eso en medicina, en cardiología, ¿cómo se denomina? Acá está, aumento de la presión capilar pulmonar, en cuña, así le denomina. Incluso se sabe cuánto, por encima de cuánto tiene que estar incrementado para que yo diga que ese paciente tiene ya esa manifestación. ¿Por encima de cuánto? De 18 milímetros de mercurio. O sea, cuando la presión se encuentra por encima de 18 milímetros de mercurio en el capilar pulmonar en cuña, es cuando ya yo puedo encontrar, ¿qué cosa? Congestión, disnea, ¿cierto? Incluso la congestión cardiopulmonar ya me encuentro ahí. Muy bien, por eso acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? La manifestación máxima, por ejemplo, de esa congestión pulmonar, ¿cómo se denomina? Edema pulmonar. ¿Ya? Edema pulmonar. En cambio, si la presión no estuviera por encima de ese rango, si no estuviera por debajo de ese rango, lo que nosotros sabríamos es de que el paciente más bien no es que tenga exceso de volumen, sino más bien está depletado de volumen. O sea, estamos por el lado opuesto. Entonces, este marcador de la presión capilar en cuña pulmonar también nos ayuda a distinguir estas dos cosas, ¿eh? Si el paciente tiene más volumen o más bien está depletado de volumen. Muy bien, entonces miren, ¿qué estamos diciendo? Presión capilar en cuña pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿cómo médicamente se sabe que la presión capilar en cuña pulmonar se encuentra por encima de 18? ¿Cómo se ha llegado a esa determinación? ¿Cómo se sabe? Bueno, simplemente han puesto un sensor y lo han medido. ¿Pero cómo? Fíjense acá. Para yo medir esto, yo tengo que introducir un catéter. Ya, el catéter normalmente, ¿por dónde lo colocaré? ¿Por la circulación venosa o por la circulación arterial? Venosa, ¿cierto? Muy bien, por eso es que estamos viendo que está llegando por la vena cava inferior, ¿cierto? Llega a la aurícula derecha, el ventrículo derecho y luego seguirá hacia la arteria pulmonar. Entonces, en la región terminal de la arteria pulmonar, ahí es cuando propiamente se mide la presión capilar que le dicen en cuña pulmonar. Pero ojo, que la presión que nosotros estamos buscando, más lo que nos interesaría, ¿cuál es? Miren, acá tenemos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y por acá tenemos las arterias pulmonares, ¿cierto? Entonces, nosotros en realidad quisiéramos saber cuánto la presión está ahí. Pero ¿qué es lo que se sabe? Que la presión que estamos determinando acá es idéntica a la presión que está aquí en la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces se sabe esa correlación, la correlación de aquí de la presión capilar en cuña pulmonar con la presión de la aurícula izquierda, que es justamente de las primeras que se alteran cuando hay aumento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Muy bien, o sea, hay una correlación entre eso. Listo. Entonces miren, en conclusión, cuando yo tengo falla cardíaca, yo puedo tener falla cardíaca izquierda, por lo tanto se compromete el volumen de stroke, no habrá buena perfusión. Si el pulmón se congestiona, ¿qué es lo que tendremos? Hipoxia, en algunos casos cianosis. Si la congestión es mayor, habrá edema pulmonar que puede acabar en ortopnia. ¿Qué cosa es la ortopnia? La ortopnia es la intolerancia al decúbito. O sea, una persona no puede estar en decúbito dorsal. ¿Por qué razón? Porque en decúbito dorsal aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, ¿qué está aumentando? La precarga. Y si aumenta la precarga en un paciente con falla cardíaca, se descompensa. Si ya de por sí está congestionado el pulmón, se descompensará más. O sea, tiene intolerancia, incapacidad del decúbito. O puede tener esta otra manifestación que se denomina disnea paroxística nocturna. ¿Ya? ¿Qué cosa es la disnea paroxística nocturna? Es como su mismo nombre lo dice. Durante la noche, mientras que el paciente está descansando, durmiendo, tiene la sensación súbita de ahogo, disnea paroxística.
¿Ya? La misma explicación, durante la noche se favoreció el retorno venoso, sin embargo acá la manifestación es súbita, incluso se asocia ¿a qué? A que el paciente puede llegar a tener hasta una expectoración rosada, grosella se le dice. ¿Y por qué? Porque ya ha habido incluso una ruptura de los capilares pulmonares, ¿ya? Entonces esa expectoración hemoptóica o grosella en ocasiones, de ese color, también es característico de la disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces los pacientes que están en su cama, ¿qué es lo que hacen? Retiran los miembros inferiores, ¿cierto? Para reducir el retorno venoso, ¿no? O se dirigen a la ventana buscando aire, etc. También se puede comprometer el lado derecho, falla cardíaca derecha. Entonces la congestión ya será sistémica, la vemos en la vena yugular, que es el signo más frecuente, más sensible que vemos en la falla cardíaca. Se congestiona otros tejidos, por ejemplo, si es la cavidad peritoneal veremos ascitis, si se compromete el hígado, hepatomegalia, congestión hepática. Se alteran algunas enzimas hepáticas, eso no significa que el paciente tenga hepatitis, sino simplemente que tiene congestión hepática como consecuencia de la falla cardíaca. ¿Ven? A veces uno no sabe fisiopatología y dice, el paciente debe tener un problema hepático, una injuria hepática, se pone a pedir al paciente exámenes para ver virus, o sea, pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente está relacionado a la falla cardíaca. Muy bien, y los pacientes también pueden tener congestión de la mucosa del tracto gastrointestinal y esto contribuye a su pérdida de peso. Muy bien, falla cardíaca crónica, fíjense, en diferentes estadios evolutivos, el paciente puede llegar ya a requerir un trasplante porque es refractario a la medicación. Pero antes de ello, el paciente atraviesa diferentes estadios evolutivos, desde que es asintomático hasta que el paciente empieza a hacer síntomas. ¿Cuál es el síntoma? Disnea, ¿cierto? Pero fíjense que atraviesa primero un estado que se denomina compensado. O sea, el corazón también se adapta frente a estos cambios estructurales, pero luego ya, a pesar de esa adaptación, fracasa. Dentro de esos mecanismos de adaptación, hablamos de dos tipos: mecanismo de adaptación a corto plazo y mecanismo de adaptación a largo plazo. A corto plazo, ya lo dijimos, Frank Starling, ya saben en qué consiste la compensación, o la activación del sistema neuromoral. Sin embargo, esta activación del sistema neuromoral en el paciente con falla cardíaca más bien puede ser ya patológico, como lo vamos a ver. ¿Qué tenemos en la activación neuromoral? Se incrementa de 2 a 3 veces la actividad simpática. Y el resto lo explicamos en ejemplos. Si el paciente tiene una falla cardíaca sistólica, estamos diciendo que tiene un volumen de eyección sistólico reducido, entonces ese menor volumen, ¿dónde creen que se va a censar? Se va a censar en los varoreceptores, ¿cierto? Entonces se censa como una menor perfusión periférica, ¿cierto? Y por lo tanto esa información que es censada por los varoreceptores llega propiamente al sistema nervioso, al tronco encefálico, y eso va a incitar una descarga a través del sistema nervioso simpático. Por eso ¿qué cosa es esto? La cadena simpática, ¿cierto? Que finalmente la cadena simpática, ¿dónde llegará? Llegará propiamente a su inervación beta adrenérgica a nivel de las paredes del miocardio, ¿cierto? La inervación beta 1. Pero también esa misma cadena simpática también llegará ¿a dónde? A la médula. A la médula suprarrenal para producir catecolaminas como la adrenalina, ¿ya? Entonces, al fin de cuentas, ¿qué es lo que hay? Una actividad o una descarga noradrenérgica y adrenérgica. ¿Qué otra razón? También justamente al tener una menor perfusión como consecuencia del menor volumen de eyección sistólico, esto también ¿dónde se va a percibir? A nivel renal, ¿cierto? Menor volemia, menor volumen circulante por el riñón. Si hay menor volumen circulante por el riñón, ¿quién se va a activar? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se libera renina. En conclusión, en un paciente con falla cardíaca crónica sistólica tiene activado el sistema neuromoral. ¿Por qué neuro? Por la descarga del sistema simpático a través de la descarga noradrenérgica, y humoral porque está relacionado tanto a la descarga de adrenalina como a la descarga del
sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a ver, ¿de dónde comienza esto? En el hígado se produce el angiotensinógeno, ¿no? Entonces, gracias a la renina producido justamente a nivel peritubular, se va a transformar, porque esto actúa como una peptidasa, una dipeptidasa, y transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y luego, gracias a la acción de ¿quién? La enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina 2. Ya este gráfico es muy elocuente para verificar qué cosa, que la enzima convertidora de angiotensina en realidad se encuentra distribuida sistémicamente. Ven ahí en el gráfico que está, la distribución es en la circulación, ¿ya? Así que borren eso de que por ahí leyeron si solo era del pulmón, ¿ya? Y la angiotensina 2 luego llegará ¿a dónde? A la corteza suprarrenal, donde tiene propiamente sus receptores. ¿En qué capa? En la capa glomerular, para finalmente sintetizar ¿qué cosa? Aldosterona, ¿ya? Ahí está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Entonces, cuando un paciente tiene falla cardíaca, fíjense que no solamente se libera la angiotensina 2, no solamente se libera la aldosterona, no solamente hay la descarga, la denervación adrenérgica, noradrenérgica simpática, sino también esto otro. ¿Qué es esto? La arginina vasopresina, o sea, la hormona antidiurética. Porque recuerden que a nivel hipotalámico también se sensa ¿qué cosa? Los cambios relacionados, la liberación de la hormona antidiurética puede liberarse no solamente por cambios de la osmolaridad, sino también por cambios del volumen. Y en este caso que estamos insistiendo, que el paciente con falla cardíaca crónica sistólica tiene menor volumen de eyección sistólico, ¿cierto? Igual, no solo lo sensa los valorreceptores, sino también lo sensa el hipotálamo. Liberación de hormona antidiurética también es una activación humoral. Muy bien, entonces toda esa, tanto la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la aldosterona, van a tener cambios deleterios relacionados a la sobrecarga de agua también. Y el mecanismo de adaptación a largo plazo se le denomina remodelación miocárdica. ¿Qué es la remodelación miocárdica? Acá está la definición. Miren, proceso que por diferentes factores genéticos, mecánicos, neuromorales, se afecta la geometría y la función del ventrículo. Entonces vamos a la explicación. Para poder entender esto, miren, acá tienen el ventrículo, fíjense cómo por el remodelado ventricular ya ha cambiado de forma. Fíjense, ¿qué forma ha cambiado? Ahora está hipertrofia. Incluso hay dos tipos de hipertrofia, concéntrica y excéntrica. Acá vemos lo mismo, se está hipertrofiado. Entonces, para entender por qué ocurre ese cambio de forma, a ver, ¿qué es lo que hay que saber del remodelado ventricular? Es entender el principio o la ley de Laplace. ¿Qué cosa decía la ley de Laplace? La tensión es directamente proporcional ¿a qué? A la presión por el radio. Punto. Ahí a veces se agrega una variable que ya después le digo. Entonces, tensión es igual a directamente proporcional a la presión por el radio. Y Laplace, súper didáctico, ponía el ejemplo del globito, ¿no? Entonces, cuando uno infla un globo, ¿qué es lo que está pasando cuando el globo se está inflando? ¿Cómo está la tensión de su pared del globo? Está aumentado, ¿cierto? Y la tensión de la pared del globo es proporcional ¿a qué? Justamente ¿a qué? A la presión, que está incrementada la presión dentro del globo. Sí, entonces sí, es directamente proporcional a la presión. Y también es directamente proporcional al radio, también. Así que inflando un globo, ahí está la ley de Laplace, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se evitaría de que, bueno, entonces en un paciente que tiene falla cardíaca, que es hipertenso, que tiene valvulopatías, etc., justamente sus mecanismos de agresión al miocardio se basan en esas dos variables. O porque genera una sobrecarga de presión, o porque genera una sobrecarga de volumen, ¿ya? Y eso al final ¿a qué conduce? A que se incremente el radio o a que se incremente la misma presión. Entonces, esas dos variables, ¿ya?, que son conducentes para que el paciente tenga falla cardíaca, justamente se explican por la ley de Laplace, ¿ya? Entonces,
Si hay un aumento de la presión o hay aumento del radio, ¿cómo van a estar las paredes de ese ventrículo? Van a estar, ¿cómo estará la tensión de las paredes del ventrículo? Aumentada. Entonces, el corazón, cuando justamente está frente a ese incremento de la tensión de sus paredes, tiene un mecanismo compensatorio. ¿Con qué finalidad? Disminuir ese estrés, del estrés incrementado de las paredes ventriculares. ¿Y qué es lo que hará? Se hipertrofia. O sea, la hipertrofia es una consecuencia y tiene la finalidad de reducir ese estrés. ¿Y por qué? Lo vuelvo a explicar en la clase. Si uno infla el globito, ¿y qué pasa si el globo ahora es más grueso? Las paredes son más gruesas. ¿El globo es más fácil o es difícil de inflar? Más difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el grosor de la pared reduce ¿qué cosa? La presión y la tensión de las paredes, ¿cierto? Entonces, en el corazón es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón frente a la sobrecarga de volumen del radio o la sobrecarga de presión? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hipertrofiarse. ¿Con qué finalidad? Para reducir la tensión de sus paredes ventriculares. ¿Está claro? Facilito con la clase. Y por eso, entonces, otra forma de ver la ley de Laplace es, efectivamente, la tensión es directamente proporcional a la presión por el radio, ¿cierto? Pero es inversamente proporcional al grosor de la pared del ventrículo. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense, gracias al remodelado miocárdico, bien, acá tenemos un miocardio normal del ventrículo, le ponemos una sobrecarga de volumen, aumenta el radio, etc. ¿Y qué es lo que hará el corazón entonces? Se hipertrofia, a propósito, ¿cierto? Pero obviamente porque ya la exposición a este daño es crónico. Y por lo tanto, fíjense, ¿qué dice acá? Miren, inicialmente el estrés, ¿cómo estaba? Tanto en la sístole como en la diástole estaba aumentado, positivo. Pero acá fíjense que llega a normalizarse gracias a la hipertrofia. Pero ¿qué pasará si el paciente sigue con el mecanismo de daño de la sobrecarga de volumen porque tiene valvulopatía, porque tiene anemia, o sigue con el mecanismo de daño por la sobrecarga de presión porque es hipertenso? Al final el mecanismo de hipertrofia ya deja de compensar. ¿Y al final qué sucede? Al final pierde la compensación y al final el estrés de las paredes aumenta. Y el paciente ya tendrá la falla cardíaca sintomática. Por eso les dije al comienzo que la falla cardíaca crónica puede atravesar un estadio evolutivo de que esté asintomático aún, a pesar de que el paciente ya está hipertrofiado, o ya finalmente llega evolutivamente a la falla cardíaca sintomática, obviamente ya con el miocardio remodelado. Esto es lo que decíamos acá. Tanto la sobrecarga de presión como la sobrecarga de volumen, ¿a qué me conduce? Al remodelado ventricular. Entonces, dos tipos de hipertrofia. Fíjense, cuando hay sobrecarga de presión, la hipertrofia suele ser concéntrica, como se mira en los pacientes con hipertensión arterial. O, fíjense, también la hipertrofia puede ser excéntrica, como los pacientes que tienen, ¿qué cosa? Anemia o exceso de volumen. Un ejemplo de exceso de volumen es la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, ¿cierto? Porque en la insuficiencia aórtica, ¿qué pasa? El volumen aórtico regresa al ventrículo izquierdo, ¿cierto? O sea, hay sobrecarga de volumen, por ejemplo, ¿ya? Y también podemos hablar, ya para terminar, de algunos mecanismos ya moleculares relacionados a la falla miocárdica. Por ejemplo, se habla mucho de alteraciones relacionadas con cambios relacionados con el calcio, o cambios en relación a algunas enzimas que también normalmente secuestran el calcio, como esta de acá, que algunos le dicen que se llama el cerca. Ahí está. Vamos a explicarlo acá con el ejemplo. A ver, antes de eso, alteraciones del calcio. Entonces, normalmente el calcio obviamente interviene también en la contracción de la miosarcómera cardíaca. Se supone que tenemos que tener una buena reserva de calcio para que se utilice durante la sístole, ¿cierto? Entonces, acá las alteraciones fisiopatológicas obviamente van a depender de qué?
de que por ejemplo no se captó adecuadamente el calcio por el retículo sarcoplásmico y por lo tanto no se puede utilizar durante el periodo sistólico, o puede ser lo contrario, de que durante la diástole, que es de la relajación ventricular, se supone que el calcio debería estar secuestrado y en este caso estaría incrementado. ¿Ya? Entonces son esos dos tipos de variantes. Entonces fíjense acá, el calcio hay que tenerlo presente. Ustedes deben de recordar ya de biología, fisiología, etcétera, que existe una gradiente impresionante en relación del intracelular con el extracelular sobre el calcio. ¿Ya? Hay una gradiente de más de 10.000 veces. O sea, ¿qué significa? Que hay más calcio en el extracelular que en el intracelular. Pero eso no es gratuito, sino porque la célula en el intracelular se cuida de no elevar el calcio. Solamente cuando lo requiere muy brevemente. Ejemplo, la contracción. Después normalmente el calcio debe estar guardado. Entonces, por eso justamente tenemos las enzimas que lo resguardan o lo guardan justamente en el retículo endoplásmico como la cerca. Y fíjense que la célula tiene diferentes mecanismos para que no se vulnere la homeostasis del calcio intracelular. Por ejemplo, bombas de calcio que normalmente eliminan calcio, que pueden ser dependientes de ATP. Bombas que intercambian el calcio con el sodio. Fíjense acá, saca calcio y elimina sodio. Entonces, ¿y por qué hace esto? Porque si estuviera incrementado el calcio en el intracelular, ¿eso qué puede fomentar? Mecanismos de apoptosis. ¿Ya? Apoptosis de muerte celular, o incluso cuando un paciente tiene isquemia, también se libera calcio. Entonces, cuando ustedes vean calcio liberado, incrementado, va a haber solamente daño celular y apoptosis. Por eso se secuestra adecuadamente. Muy bien, así que es importante tener en consideración que el calcio no debe incrementarse. Entonces, fíjense acá, ¿qué otra cosa podemos ver? Miren, esto es en condiciones normales. Los receptores beta-1 adrenérgicos a nivel del miocardio favorecen la acción del AMP cíclico. Y el AMP cíclico normalmente fosforila el fosfolambano, o sea, lo inactiva. ¿Por qué inactiva el fosfolambano? Porque el fosfolambano normalmente inhibe a la cerca. ¿Ya? La cerca, que es la enzima que normalmente favorece el secuestro de calcio en el retículo endoplásmico, que eso en condiciones debe estar activo, normal. Normalmente ese mecanismo es inhibido por el fosfolambano. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer el receptor beta-adrenérgico? Tiene que frenar la acción del fosfolambano. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en la falla cardíaca? En la falla cardíaca hemos dicho, por activación neurohumoral, se incrementa de 2 a 3 veces la noradrenalina. Por mecanismo de down regulation, los receptores beta-1 adrenérgicos miocárdicos se reducen, ¿cierto? Al reducirse, ya se pierde este mecanismo del AMP cíclico, porque se ha reducido la hemilatociclasa, y por lo tanto, ya no se va a fosforilar el fosfolambano. Como consecuencia, ¿qué es lo que pasará? El fosfolambano se incrementa y por lo tanto el cerca se reduce. ¿Ya? Por eso se dice que en la falla cardíaca el cerca podría encontrarse disminuido, ¿cierto? Y si se está disminuido y no se secuestra calcio adecuadamente, se podría exponer, 1, a mayor concentración en el intracelular y 2, a que no se utilice adecuadamente durante la sístole. Pero en algunos textos también se dice que el cerca, si bien podría estar reducido, también podría estar normal. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica que esté normal? Porque al estar reducido el cerca, el fosfolambano ya no tiene justamente el sustrato a quien inhibir. Y por lo tanto, al reducirse el sustrato, al final el fosfolambano se reduce o se normaliza. Así que va a depender del tiempo en el que estemos evaluando este mecanismo. Muy bien, entonces fíjense, al perderse el cerca, o cuando el paciente tiene la falla cardíaca y justamente tiene depresión en el ATP, porque también es un cambio ultraestructural, la depresión del ATP, entonces todos estos mecanismos, fíjense, falla la bomba de calcio dependiente del ATP, falla la bomba de sodio-calcio, ¿por qué? Porque esto a su vez se altera por la bomba 3 sodio-potasio ATPasa, falla el cerca, que también depende del ATP, y al final, ¿qué pasa con el calcio? Se incrementa en el intracelular, y por lo tanto, ¿qué va a inducir a apoptosis? Muy bien, entonces esos son los mecanismos moleculares vinculados con el calcio en la falla cardíaca. Ok, ¿tienen alguna pregunta?